yo siempre traté de buscarle, más que nada porque los oyentes de Matices son gente que le gusta la historia de Rosario, y e insertar un micro que no tiene nada que ver, entonces... había que buscarle la vuelta. Había que ser creativo. Claro, había que ser creativo. Y uno, bueno, la docencia trata de ser creativo. Claro, exacto. La docencia es creatividad. Bueno, a mí la docencia me permite justamente esto, ¿no? De buscar. Y bueno, ahí busqué mucho material que me quedó, y a veces lo utilizo justamente para... yo tengo en el espacio de Matices el Rincón de los Recuerdos, Evocando el Ayer, Vista al Pasado, Efemérides rosarinas, es decir, hay una gran cantidad de segmentos que puedo insertarlo en cualquiera. Y ahí fui buscando que, por ejemplo, la primera persona que edificó en Rosario una casa de 2 plantas fue un croata. Mira qué interesante dato. Fue un croata. Es decir, se llamaba Matías Nikolorich. Ah, Matías Nikolorich, sí, claro, que está... Claro, y incluso hay una calle. Sí, Nikolorich. Bueno, claro. Nikolorich, hasta me enseñaron a que el acento iba en la anterior sílaba, no en la última. Sí, claro. No Nikolorich, sino Nikolorich. Como se fue aprendiendo. Claro, la acentuación del apellido. Sí. Bueno, y entonces, eso aproximadamente, ¿recordás la fecha? La fecha. Bueno, él nació en Dalmacia. Ajá, claro. Nació en Dalmacia cuando Dalmacio era del Protectorado de la República de Venecia, que después se incorpora a Croacia. Él nació en 1779. Mira. 1779. Llega a Rosario en 1815. Ajá. Es decir, que vos fíjate que llega prácticamente casi 40, ¿eh? Sí, claro. 36. Grande. Para un emigrado grande. La mayoría de los emigrados son siempre gente joven. Claro, bueno, él llega ahí. Y ya más grande es cuando él comienza a... ¿para qué llega a Rosario? No, llega a Buenos Aires, un coterráneo, también croata, lo invita a venir a Rosario. Algo muy similar con otro muy conocido que después te voy a decir quién es. Ajá, bien. Te voy a decir quién es, para que la gente se enganche para ver qué. Claro. Nada que ver con Croacia, pero tiene que ver cómo fue. Porque Nikolorich era una persona que le gustaba mucho los mares. Ajá. Y él viene acá para ser un astillero en Buenos Aires. Claro. No lo consigue. Claro. No logra formarlo. Aparte no tenía fondos como decir, bueno, yo lo hago. Le faltaban los capitales. Claro, le faltaban los capitales. No se asocia, sino conocía, mira acá, vamos a Rosario. Pero en Rosario, ¿qué voy a hacer? Hay un río muy grande. Claro. Sí, tampoco puedo hacer nada. Claro. Y se dedica un poco a la construcción. Claro. Que era lo que se estaba desarrollando a poquito acá en Rosario. Claro. Y posteriormente, a 1830, es cuando construye esa casa. Y la primera casa de 2 pisos en Rosario. ¿Dónde estaba? Claro, ¿dónde estaba? Frente a la Plaza 25 de Mayo, por calle Santa Fe. Mira. Por calle Santa Fe. Esa zona fue el primer poblado que tuvo la ciudad de Rosario, la villa. Donde hoy está el correo. Como todo pueblo, la plaza, el correo, la iglesia, la comuna o la municipalidad, así como cualquier pueblo hoy mismo, ¿no? Bueno, por calle Santa Fe, él construye la primera casa de 2 plantas, no casa de alto o casa de 2 plantas, se le llama casa de altos. No casa de altos. Eso puede haber ocurrido, no hay una fecha exacta, 1831, 32. Con el correr de los años, esa casa es un poco, bueno, él prácticamente después se va a Buenos Aires, tiene varios hijos, uno de los hijos se vuelve a Croacia y tiene un gran poder político en Zagreb. Mira, Nikolorich. Y tuvo varios hijos. Él muere en Buenos Aires. Y la casa de Alto queda un tiempo abandonada hasta que la toma en 1870 Camilo Aldao. Mira, Camilo Aldao. Y la reconstruye Camilo Aldao en esas condiciones. Le saca la primera, la parte de Alto. Y después, con el correr del tiempo, la habitó Melitón de Ibarlucea. Mira, interesante. Y hoy, una parte, porque después la numeración fue cambiando,
es donde se encuentra el Museo de Bellas Artes Esteves. Mira, el Museo Municipal de Arte Decorativo, firma y Odilo Esteves. Ese es el nombre completo. Porque es un museo municipal que perteneció al matrimonio Esteves. Mira. Porque era español. Odilo. Hay muchos a veces historiadores dicen Odilio, no, es Odilo. Odilo Esteves Yáñez. Que llega aquí a Rosario para dedicarse a la agricultura y tiene una gran yerbatera. La famosa yerba Esteves. ¿Qué tal? ¿Qué historia linda? ¿Se conserva entonces la edificación? La parte sí, es la única casa en Rosario que está totalmente revestida a su frente en mármol de Carrara. Sí. Mirá. Es muy bonita, claro. Pero eso lo hizo todo Esteves. Claro. No es la original. Claro, eso todo Esteves. Solo el frente. Claro, es decir, todo Esteves, porque después al lado creo que está el Consejo de Ingenieros. Es decir, se fue modificando. Lo que dice Camilo Aldao es que más o menos habría que hablar de Santa Fe 720, 730, la numeración actual. Y tiene salida a San Lorenzo. Claro. Está el auditorio. Claro. Y los Esteves es otra historia en que él hizo mucho dinero. Él se casa con firma mayor, era muy joven, hay una diferencia de edad muy grande, y se van a recorrer toda Europa y compraba muchos cuadros, jarrones, vajillas, alfombrados, y todo lo que está ahí era de la familia. Cuando muere Odilo Esteves, queda firma mayor. Y como no tuvieron descendencia, ella dona todo lo que había ahí adentro de la casa a la municipalidad para que instale un museo de arte decorativo. Por eso se llama Unidad Municipal de Arte Decorativo, firma y Odilo Esteves. Digamos, en esa zona, no puedo decir que es en ese lugar, porque se fue modificando, pero es ahí. Es en esa zona que es el casco originario de Rosario. Claro, ahí es donde nace Rosario, en esa plaza que se llama Plaza Pública, Plaza Principal, hoy 25 de mayo, no de mayo porque era de Buenos Aires, de mayo, 25 de mayo, donde estaba el primer oratorio, con la primera Virgen Negra. En 1730 tuvo el primer cura párroco, Ambrosio Alzugaray. 1730-31 es donde está el primer cura párroco. Y en 1743 es cuando se trae la Virgen del Rosario de Cádiz, de España. De ahí pasa a ser nuestra patrona, ¿no? La Virgen esa estrella de Cádiz. De España. La que está en el camarín del subsuelo, que está debajo del altar mayor. Ahí está esa Virgen que fue traída de Cádiz, que Santiago Montenegro fue el que dona la tierra para que se construya la catedral. Es decir, la iglesia principal. Por eso Santiago Montenegro se lo tiene como una persona muy importante. Rosario no tiene fundador, sabemos que no tiene fundador. Pero Santiago Montenegro un poco fue el impulsor, junto con Domingo Gómez Recio, junto con Romero de Pineda, es decir, varias familias que se fueron asentando alrededor de la iglesia. Y que fueron un poco los primeros emprendedores. Vos fíjate que en el lugar donde estuvo la primera casa construida por Nicolorich, años después se instala el primer correo. Estaba de ese lado. Enfrente de la casa central. Se instala un correo. Y después una estafeta más pequeña por la calle que hoy es Juan Manuel de Rosas, 25 de diciembre anteriormente, y el primer nombre que tuvo esa calle se llamó Mensajerías. ¿Por qué Mensajerías? Porque ahí salían los mensajes. Pero yo tengo la foto, tengo un banco de datos muy grande, ¿no? Y en una de las imágenes está al frente, Mensajerías con G. ¿Por qué? Y bueno. En castellano. No existía la Real Academia Española, aparece ahí. Y de ahí salió, y otro dato más croata, de ahí salió la primera diligencia, el primer correo, manejado por Sebastián Devoto, la diligencia, iba como, se le llamaba a veces como mayoral. Mayoral es el que conducía. Ese era Sebastián Devoto, pero el que lo ayudaba era un chico. Era un sobrino de Nicolorich. Mira. Que había venido de un hermano que quedó
en Dalmacia. En Dalmacia. Claro. Un sobrino de Nicolorich. Un sobrino de Nicolorich. Mirá, También Nicolorich. traído por el tío. Claro, pedido por el tío. Claro, Era el ayudante pequeño que lo matan. Al mayoral. No, al chico. Al chico. En una de las travesías. La primera travesía que se hizo de Rosario fue a un pueblo del interior, 120 kilómetros de aquí, que era un fuerte. Era una zona bastante complicada de malones, de indígenas, que eran atacados permanentemente. Era una posta. Las postas eran lugares donde se cambiaban los caballos y seguía. Por ejemplo, una de las primeras postas es la posta Candelaria, que es donde está Casilda. Casilda se llamó primero Colonia Candelaria, y después pasó a ser Casilda, por su fundador Carlos Casado de Elizal. Entonces, y la otra, 120, era una posta que se llamó El Lobatón, y después cambió de nombre. ¿Por qué cambió de nombre? Porque cuando fueron eliminados, y esto entre comillas, los indígenas, masacrados, los indígenas, entonces se le quiso hacer un homenaje a los dos caciques. Entonces a esa posta se le colocó el nombre de los dos caciques. Uno se llamaba Melin y lo llamaba Cue. Melincue. Mirá. Y este muchacho entonces lo mata. Y ese, en una de las travesías, en un ataque del Malón a la diligencia, porque la diligencia era como las que habíamos en el oeste de Estados Unidos, eran iguales. Bueno, lo atacan más o menos entre Casilda y Melincue. En Chabá, Villada, lo que sería hoy Sanford, toda esa zona. El sobrino de Nicolás muere. Es decir, mueren varios. Porque cuando el Malón, ¿qué hacía el Malón? Los rodeaba. Primero los rodeaba. Los rodeaba. Cuando los rodeaba, lo que primero hacían era secuestrar a las mujeres. Entonces había una parte del Malón que agarraba a las mujeres, la edad que tenían, y se las llevaban. A las mujeres no las mataban, se las llevaban. Y a los hombres los mataban a todos, pero sin ningún tipo de contemplación. Y después robaban entonces dejaban ahí todo tirado. O sea que ese Nicolorich puede haber sido uno de los primeros croatas asesinados en nuestro país. Ahí ya no te puedo decir porque no lo sé. Pero hay una película argentina de la década más importante, del 50, 40, 50, no me acuerdo bien la fecha, pero más o menos en esas décadas, que protagoniza justamente Hugo del Carril, y que es un libro que se llama El último perro. Hace poco la dieron no sé si por Volver o por Inca, o Cine.ar se llama ahora. Bueno, dieron El último perro, que hicieron todo un trabajo y se vio en colores. Porque es una película que se hizo en blanco y negro. Muy buena. Te digo que parecía una película hecha ahora. Han logrado una transformación. Bueno, y justamente hablan del Lobatón, de la posta. Y ahí se ve perfectamente cómo se vivía en las postas, y se ve la travesía, pero no se ve que lo matan a un chico. Sino que, por ejemplo, Hugo del Carril, que era el mayoral, queda ciego por una de las boleadoras que directamente están, digamos, azotando, ¿no? Tiempos bravos. Y después lo que pasaba que a veces, ¿por qué el último perro? Porque era el último que quedaba en la posta. Es decir, de ahí viene el nombre del último perro. Era lo único que quedaba, porque los malones incendiaban todo. Es decir, la gente los atacaban. Por ejemplo, hacían zanjas alrededor, en la época de la Edad Media, con los puentes levadizos para que los indios, los aborígenes, nos atacaran. Pero igual atacaban, porque lanzaban, digamos, boleadoras, lanzas, y se quedaban, a veces algunas mujeres solas, muy grandes, y bueno, no las mataban y se las llevaban. Pero terminaban solas, entonces en esa película, por ejemplo, termina como que una mujer incendia todo la posta. Bueno, muy interesante, Eduardo. La historia de un croata Nicolorich, ¿no es cierto?, en los principios del 1800. Claro, porque estamos hablando de que la construcción no está bien fechada. Parece que los autores dan como después de 1830. Pero yo calculo porque 31, 32,
No Sí, más de eso. no más de eso, claro, Y él vino en 1815. Y no deben haber quedado descendientes. En la ciudad. Tarea de Bar Croata. Sí, no. Yo tenía una amiga de Lenin que se llama Nicolorich. Es más, te voy a, claro, vos Tina, le dimos a una descendiente una identidad. Sí. Me contaron ustedes. Sí. No recuerdo si se llama Ana Nicolorich, creo, algo así. Sí. Ya no me acuerdo en qué aniversario, porque nosotros cada fin de año hacemos la fiesta y entregamos unas distinciones que se denominan identidad croata. Y a una descendiente de Nicolorich le dimos una identidad. Así que sí, hay descendientes. Y en el cementerio estaban. Si mal no recuerdo, era una bisnieta. Él tuvo varios hijos. Claro. Y aparentemente la historia de Nicolás se pierde, digamos, en la historia de Rosario, porque él se va a Buenos Aires. Claro. Entonces, cuando se va a Buenos Aires, como que se pierde. Vos fijate un caso. No, y no había por ahí diarios. No. El que yo te mencionaba recién, que quiso hacer lo mismo y le salió bien, porque Nicolás es que vino acá, a la Argentina, a fundar un astillero. Claro, sí. No lo pudo hacer en Buenos Aires, dice, vamos a Rosario. Claro. Tampoco lo pudo hacer, pero hubo otro que sí. Sí, los hermanos Mijanovich. Bueno, ese es uno, pero te voy a decir otro más grande. Más grande. Te digo el nombre al final. Dale. Vino a la Argentina. Escondido en un barco, como polizón, una cosa así. Digo, escondido en un barco. Sí. Era muy joven. 20 años. Por ahí. Sí. Años más, años menos, pero no llegaba a los 30. Claro. Llega a Buenos Aires. Empezó a buscar trabajo. No tenía nada, porque vino escondido, sin nada en el bolsillo. Era un isla desconocido. Él le gustaban los barcos. Se subió a un barco y vino a la Argentina. No es que quería venir a la Argentina. Ese barco vino a Sudamérica. Claro. Venía de Europa. Sí. Vino a la Argentina. Bajó en Buenos Aires, estuvo unos días, no encontraba trabajo. Sí. En esas cosas, de casualidad, encuentra un coterráneo. Tampoco te digo la nacionalidad. Claro. Un coterráneo, y le dice, me voy para Rosario. ¿Qué es eso? Está acá cerca, dice, 300 kilómetros, 400, que no se sabía bien. No sé, sí. Entonces dice, bueno, voy con vos. ¿Y qué vamos a hacer? Y no sé, vamos los dos. Se vinieron a Rosario y tenían otro coterráneo acá en Rosario que vivía en el Saladillo, en el barrio Saladillo. Claro. Y entonces viene este amigo que vivía en Saladillo en la cortada Mangrullo, que es muy conocida. Mangrullo. Muy próximo al frigorífico Swift. Claro. Que se estaba instalando. ¿Por qué? Porque el frigorífico Swift viene de una gran pelea que tuvo Lisandro de la Torre con, digamos, y viene y se instala en un frigorífico extranjero, inglés, y después Armour, que era francés. Entonces, bueno, se instalan ahí, ¿y qué hacía el amigo de él? Era zapatero, composturero. Arreglaba los botines, los porceíes de cuero de los obreros, de los operarios del frigorífico que se le rompían en las cámaras frigoríficas. Entonces, en un tiempo estuvo ayudándole a llevar y traer los zapatos, o los porceíes. Y el otro, ¿qué hacía? Pescaba. Salía con una lanchita y pescaba. De así vivían. Se cansó de Santa Fe, él quería ser más grande. Y se volvió a Buenos Aires solo. Ingresa a lo que se llamó Unión Telefónica, lo que fue Entel, Intercom, la Unión Telefónica, llega a un buen cargo, junta plata, paga su pasaje y se vuelve a su patria. Mira, ¿de quién se trata? Aristóteles Onassis. Bueno. Claro. Yo sabía algo de la vinculación de él con... Tenía pasaporte greco-argentino. Porque estando acá sacó el pasaporte. Sacó la doble nacionalidad, digamos. Griego y salió la nacionalidad argentina. Tenía pasaporte doble. Había estado en Argentina, pero no sabía de Rosario. No, por eso que después él se quedó como maravillado con la Argentina. Por todo lo que él le había dado. Y entonces le hablaba siempre a los hijos. Y por eso vino... Cristina murió acá.
Claro. Cristina Onassis murió acá. Claro, murió acá. El hijo mayor murió en un accidente aéreo. Sí, claro. Hay una isla que lleva el nombre de Alexandro. Y queda la nieta ahora. Claro. Está casada con un brasilero. Claro, sí, que es la única descendencia que quedó. Ana, que no sí, puede ser. Tiene 30 y pico de años. Sí, claro. Digamos, pero él, digamos, Aristóteles, Sócrates, Onassis era el nombre. Sí. Y él, bueno, por eso digo que tiene relación, por más que no sea de la misma colectividad, pero tiene relación con la historia de Rosario también. Y con tantos europeos que venían a hacer la América. Claro. Venían a probar suerte. Él después volvió a América, pero donde conoció a Jacqueline en Nueva York, en Washington. Argentina no sé si vino alguna vez. Eso no lo tengo presente. Si él volvió. Es la historia de tantos, ¿no? De nuestros antepasados que se embarcaban, a veces, como dice Eduardo, casi a la deriva, y bueno. Venían a probar suerte. Él quedó maravillado y amaba a la Argentina, por eso se había hecho era más fácil sacar la nacionalidad, ¿no? Porque tenía doble nacionalidad. No, y era un momento donde Argentina, obviamente, buscaba poblar y otorgaba. Sí, y él, bueno, por eso lo habla tanto, y su hija, Cristina, amaba a la Argentina. Era muy amiga de Graciela Borges. También, venía a pasar. Claro. Ellos fueron grandes constructores de barcos. Claro. Y a una hora. Pilleros, Bueno, muy linda historia. ¿Te parece que vayamos a un tema musical? Le invitamos a Eduardo a escuchar un poco de música y después seguimos en Bar Croata. Dale, no hay problema. Bien. Che, mirá, no teníamos ese dato. Historia, sí. No, es linda, todo lo que es historia, la verdad. Los chicos a veces Yo soy profesor de geografía, no soy de historia. Pero a los pibes habría que dar. Lo que pasa es que hace muchos años que me fui no dejé la geografía, pero... No, pero te apasionó la historia. Me apasionó la historia y hoy mismo, bueno, los últimos años, dando clases, daba historia. Nada más geografía. Creo que en el TEC daba cultura general, en relaciones públicas. Y después durante varios años de la escuela de policía, en Alén y Pasco. Ahí viste. ¿Y ahora estás dando, Eduardo? No, ahora tengo un par de cursos que doy de gente jubilada así mayor que entonces durante la semana un poco para hacer algo, ¿no? Exacto, para mantener esa llamita de la docencia por eso lo hago. No lo hago por una cuestión económica, pero lo hago por una cuestión, digamos, que digo, bueno, y ahí sí doy geografía turística y doy historia argentina. Entonces, historia argentina, bueno, le cuento esto. De Marco era que se ocupaba mucho. Miguel Ángel de Marco, sí. Pero Miguel Ángel de Marco es más de historia argentina en general. Y de Rosario sí, porque tiene la revista, no sé si sale todavía Rosario y la región. Claro, Rosario. Sí, no, acá hay varios historiadores. Lo que pasa es que, por ejemplo, Rafael Yelpi, el actual director del Centro Cultural, después está, Yelpi tiene varios libros, con Héctor Nicolasini. Yo tenía restricciones de rufianismo. Bueno, claro, sí. Después Carlos Ongay, después Víctor Lardielo. Hay varios historiadores. Pero ya se va perdiendo un poco, ¿no? Y lo que pasa es que no hay gente joven que se ha dedicado a eso. Y lamentablemente no, es como que se va perdiendo. Y después las escuelas no se da tampoco. No. Mi señora está estudiando profesorado de historia. ¿Ah, sí? Ahí en Casoronio, en Galileo Galilei. En el Galileo, sí. Y bueno, yo muchas veces le digo, ahora ya estoy alejado del mundanal ruido que está vos, ¿viste? Sí, pero no estudian la historia antigua como estudiábamos nosotros, que era, a mí me apasionaba. Mi hijo se está por recibir, creo que el año que viene, de licenciado en historia. En la UNR. Claro. Estudió otra carrera, no le gustó, la dejó y ahora está con esta. Claro. Y yo a veces le pregunto, en la UNR se da bastante bien, bastante profundo. Y la licenciatura, claro. Él está, ahora primero se va a recibir de profesor porque quiere dar clase. Claro. Y después va a seguir la otra. Claro. Pero yo lo veo,
Mi señora también es docente, también jubilada, pero ella da clases particulares, que a mí nunca me gustó. Docente de... Ella es profesora de geografía. Pero mirá vos, que da historia siempre. También, se ve que la familia... Apasionado por la historia. Ella más le gusta geografía. Claro. Pero es como, ella la llaman y geografía e historia, pero en los últimos tiempos es más historia que geografía. Mirá. Entonces, bueno, que le apasionó más, igual que vos. No, igual. Por más que ella no es de hablar, ella no. Sí, nada. Sí. Ella al principio me preparaba cosas, así pues yo no tenía tiempo. Pero si no, ella da clase, van gente en casa, tiene poquito, pero bueno, se entretiene. A mí nunca me gustó eso. En particular, no, a mí vos sabés que tampoco, porque es como que uno no, qué sé yo, es distinto a la me gusta clase. tener público. Claro, sí. Como quien dice, es verdad. Me gusta tener, digamos, gente que me escucha. Claro, sí, es otra cosa.